La ponente del día de hoy es la maestra Mileidis Juárez Pineda, la cual nos va a abordar este tema. Este curso es totalmente gratis. Los que quieran una constancia, tiene un valor curricular de 2 horas, tiene un costo adicional que es de 250 pesos. Los datos para ponerse en contacto, para pedir su constancia, se los anoto en el chat. Maestra, ¿puede iniciar? Sí, claro, me das la Hola, ¿qué opción tal? para Aquí la voy a compartir. interrumpir tantito, maestra. Buenas tardes a todos. Muy Claro, buenas claro, adelante. tardes. Les saluda el maestro Abel Ruiz, coordinador de este curso y coordinador de Obsequio. Vamos a tener esta tarde un tema muy importante y recalcarle que este curso es un curso prediplomado. Vamos a iniciar en el mes de junio un diplomado en cuidados intensivos. Para todos los que estén interesados en este diplomado, más adelante le daremos la información correspondiente. Pero va enfocado este curso a ese como un curso prediplomado. Y pues agradecer la visita tenemos a 10 participantes en esta tarde y vamos a esperar que se incorporen más conforme vayan pasando los minutos. Pues bueno, maestra Milady, bienvenida. Hay que hacer la hospedadora blanca, por favor. ¿O necesita que le pasemos las diapositivas, maestra? No, ya sí puedo proyectar. Ok, Blanca, entonces hay que hacer la hospedadora a la maestra, por favor. Claro Pues que a sí. todos cordialmente bienvenidos. Iniciamos. Listo, maestra, ya puede iniciar. Ok. ¿Ven todos las diapositivas? Sí, ya se ven. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Mileidis Juárez Pineda. El día de hoy pues les voy a compartir el tema de condiciones médicas que requieran cuidados intensivos. Como bien comentó el maestro Abel, este tema pues es el primero de 13 temas que se van a dar, que son prediplomado de cuidados intensivos, pues obviamente enfocado al área de pues enfermería. Bueno, pues los cuidados intensivos es un área de paciente crítico. Todos lo conocemos todos conocemos esta área por un área denominada pues de paciente crítico o paciente grave. Un paciente que se encuentra en el área de cuidados intensivos, pues va a requerir de muchos cuidados y de muchas intervenciones, así como también de muchos dispositivos para su monitorización, dispositivos para control y llevar un registro, pues, de todos los procedimientos que se les está realizando. Ciertamente, cuidados intensivos es un área muy compleja, pero bueno, yo siempre he tenido la perspectiva que lo más grave te llega en área de urgencias, pero lo más complicado o la estancia de los pacientes ya complicados, pues se lleva a cabo o tiene cabida pues en un área o sala de cuidados intensivos, porque pues una vez que llega alguna urgencia, pues al área correspondiente, hasta cierto punto ese paciente se estabiliza hasta cierto punto o simplemente cumple con criterios de ingreso para la UCI o una unidad de terapia. Y en esta unidad, en esta sala de terapia, pues va a seguir este paciente el tratamiento complementario hasta su recuperación o en su defecto, pues hasta el fallecimiento de este paciente. Anteriormente se decía que los pacientes que ingresaban a la UCI tenían un 90 o de 90 a 95% de posibilidades de fallecer, es decir, que el 90% de todos los ingresos de los pacientes al área de cuidados intensivos pues terminaban falleciendo.
pero pues actualmente existen ya, pues la ciencia ha avanzado mucho y más en el área de cuidados intensivos, así como también pues el uso de protocolos estandarizados, de guías de práctica clínica, de equipo médico, etcétera, que pues nos van a ayudar a sacar a ese paciente del estado pues, deteriorado de salud en el cual se encuentra. Por aquí tenemos, ok. Bueno, ¿qué es cuidados intensivos? Bueno, cuidados intensivos se va a definir como el sistema de asistencia clínica que se ocupa de los pacientes con una patología, la cual, pues esta patología tenga o haya alcanzado un nivel de severidad que suponga en peligro la vida, en este caso actual o potencial o susceptible de recuperabilidad. Es decir, que el área de cuidados intensivos va a ser pues un área clínica, una parte complementaria de los hospitales de tercer nivel, principalmente de especialidades, ya que son muy pocos los hospitales de segundo nivel que cuentan con un área de cuidados intensivos. Pero esta área va a ser destinada para aquellos pacientes con patologías graves, con patologías ya crónicas, en las cuales pues el estado de salud de la persona va a requerir de una necesidad, puede ser ventilatoria, hemodinámica, circulatoria, etcétera, que al estar en el área de cuidados intensivos, pues se va a poder llevar un adecuado control y manejo y tratamiento y poder pues sacar al paciente del estado de salud en el que éste se encuentre. Ahora, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? Una unidad de cuidados intensivos pues va a ser el servicio que va a estar especializado en el cual pues se van a atender pacientes graves teniendo lo necesario para poder darle toda clase de pues procedimientos y de intervenciones a esos pacientes. Como ya les dije, un paciente de terapia intensiva o de la UCI pues va a ser un paciente que va a demandar de muchos, tanto personal, inmobiliario, equipo médico, medicamentos, etcétera, para su pronta pues recuperación. ¿Alguien sabe si existe una norma mexicana? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de leer la norma oficial mexicana de la unidad de cuidados intensivos? Bueno, existe una norma oficial mexicana de la unidad de cuidados intensivos o UCI. La norma lleva por título Norma Oficial Mexicana NOM 025 SSA 3 2012 para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esta norma, pues como todas las normas establecidas o normas vigentes en el territorio mexicano, pues fueron creadas con el objetivo pues de regularizar y de pues regular lo que son los servicios de atención, así como también criterios pues de infraestructura, criterios de equipo médico, equipo o recurso humano. Esta norma pues nos habla o divide el cuidado, divide el área de cuidados intensivos en diferentes aspectos. Esa norma nos dice que una unidad de cuidados intensivos va a requerir una asistencia médica altamente especializada con un enfoque integral, es decir, que va a requerir de un equipo pues multidisciplinario para la atención pues de nuestro paciente. El objetivo de una unidad de cuidados intensivos va a ser pues proporcionar al paciente los cuidados necesarios que garantice una adecuada estabilización de los signos vitales o de las funciones vitales del paciente. Es decir, que se va a enfocar
pues en mantener las constantes vitales y las funciones de nuestro paciente dentro de pues, los parámetros normales. Esta norma oficial mexicana de la unidad de cuidados intensivos nos habla de 4 aspectos principalmente. Nos habla acerca de algunas definiciones, como la que ya les mencioné, la que es una unidad de cuidados intensivos. También nos habla de los criterios de ingreso de los pacientes de cuidados intensivos. También por ahí nos habla un poquito de los criterios de egreso. Nos habla también de la infraestructura física y de características específicas del servicio. Dentro de las definiciones principales, pues esas ya las abordamos. La que sería un cuidado intensivo, la primera definición, una unidad de cuidados intensivos, que son las principales definiciones que pues esta norma maneja. Respecto a los criterios de ingreso, esta norma oficial nos habla de diferentes criterios de ingreso. El primer criterio de ingreso para que un paciente pues se decida que va a ingresar al área de terapia intensiva necesita pues de que sea una decisión en común, en conjunto, es decir, que sea una decisión que se tome entre el médico tratante del paciente y entre el médico pues adscrito o el médico encargado del área de terapia intensiva. Asimismo, esta guía de práctica clínica nos habla pues de otros criterios, como por ejemplo, pacientes que tengan alguna inestabilidad hemodinámica. En uno o en más de en uno o en más, en este caso pues en más de un sistema fisiológico de nuestro paciente, pero que tengan posibilidades de recuperación, es decir, que un criterio de ingreso sería que el paciente pues se encuentre deteriorado fisiológicamente en algún sistema del organismo, pero que tenga que tenga alguna posibilidad de recuperación. Otro criterio de ingreso sería con aquellos pacientes que presentan alto riesgo de muerte, es decir, que necesitan de una pues monitorización, que necesitan de un tratamiento exhaustivo que no se puede llevar a cabo en una sala o en un área de hospitalización normal. Pacientes también con necesidad de cuidados específicos o especializados, pacientes que presentan algún grado de muerte cerebral y que esos pacientes sean donadores o candidatos para pues donar sus órganos al momento de fallecer, porque sabemos que para que un órgano se preserve después de la muerte, pues se necesita de ciertos cuidados. Entonces, pues ese es uno de los criterios de ingreso al área de unidad de cuidados intensivos. Así como también pacientes que requieran cuidados paliativos. Son los principales pues, criterios de ingreso. Pero la norma también nos habla de algunas prioridades que hay que establecer al momento que un paciente va a ingresar al área de cuidados intensivos. ¿Qué prioridades? Esta norma prioriza en prioriza en 4 criterios o en 4, digamos, estadios. Punto número 1 o la primera prioridad, pues van a ser aquellos pacientes que presentan un estado agudo y crítico, que presenten también inestabilidad con la necesidad de un tratamiento intenso y con la necesidad pues de un monitoreo exhaustivo, las 24 horas, los días de estancia que pues el paciente necesite. Como prioridad 2 son aquellos pacientes que requieren un monitoreo exhaustivo o intensivo
y puedan necesitar intervenciones inmediatas como consecuencias de alguna patología. Por ejemplo, pongamos un ejemplo en el de prioridad 1, un paciente con infarto que llegó a urgencias por un paro cardiorrespiratorio, se logró sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio y entonces pues necesita una necesidad de tratamiento intensivo y de monitoreo. Pero en este caso la enfermedad base o la enfermedad por la cual el paciente llegó, pues es un estado que ocurrió de manera inesperada, agudo y grave o crítico. El criterio 2 pues va a hacer referencia a aquellos pacientes que necesitan alguna intervención inmediata después de una patología o a causa de una patología base. ¿Qué ejemplo podemos dar en este criterio o esta prioridad 2? Por ejemplo, aquellos pacientes que llegan con neumotórax a tensión y necesitan de algún tipo de drenaje. Se le instala pues ese drenaje inicialmente en el área de urgencias, pero posterior necesita continuar con la cuantificación del drenaje. Se necesita, por ejemplo, instalar catéter venoso central, se necesita alguna otra intervención, pues generalmente invasiva. La prioridad 3 van a ser aquellos pacientes en estado crítico, pero con pocas posibilidades de recuperarse. Es decir, aquellos pacientes, por ejemplo, que ya eso sea un pacientito de 95 años, con insuficiencia renal, diabético, sea un pacientito que llegó por una sepsis, por un choque séptico, por ejemplo, y se logró estabilizar al paciente en urgencias y posteriormente ingresó al área de cuidados intensivos. Es un paciente pues ya deteriorado que posiblemente requiera, tenga muy pocas posibilidades de recuperarse de su estado de salud. Y como la prioridad 4, pues pacientes que no son prioridad, es decir, pacientes por circunstancias no usuales, como por ejemplo que sea familiar de algún directivo o de algún personal de la institución y que requiera simplemente algún cuidado específico y pues como es familiar, pues ingresa al área de cuidados intensivos. Pero estas 4 prioridades pues van enumeradas del 1 al 4. Obviamente que se hace como un tipo triage también para el ingreso de al área de cuidados intensivos, porque puede que en un momento en el hospital haya una saturación para el servicio de cuidados intensivos. Entonces los médicos tratantes de los pacientes y los médicos encargados o a cargo del área de terapia, a cargo del área de terapia, pues van a ser los que van a decidir qué prioridad le dan a esos pacientes que requieran la unidad de cuidados intensivos. Respecto a la infraestructura física, esta norma nos habla que el área de cuidados intensivos debe ser un área que esté conectada con todas las demás áreas del hospital, es decir, que esté cerca de selle, que esté cerca de urgencias, que esté cerca de quirófano, que esté cerca del área de laboratorio, es decir, que tenga accesibilidad pues a todos los servicios que se puedan necesitar para el área de cuidados intensivos. Así también, esta misma norma pues nos habla de las dimensiones, es decir, que el área de cuidados intensivos debe ser lo suficientemente pues espaciosa para albergar una cama y el equipo o inmobiliario médico que se pueda utilizar con el paciente. La magnitud de la sala pues va a depender de la institución. Pueden ser áreas de cuidados intensivos que solo cuenten con una cama, con 2 camas, con 3 camas, o salas ya más grandes que cuenten con 5, 6, hasta más pues número de camas, dependiendo la institución. Esta área también debe tener un área de acceso para familiares.
Es decir, debe tener como un mini vestidor en el cual se va a controlar el acceso para esta área. Además, debe de contar con un área de, digamos, el lavabo o para hacer el aseo de manos, el lavado de manos. Debe contar también con sanitarios para enfermería. Debe contar también con una mini central o lugar donde se pueda elaborar la papelería de los pacientes. Esta unidad también debe de contar con tomas de oxígeno, pues de los gases médicos. Debe contar con tomas de corriente eléctricas. La norma menciona pues 16, por lo menos 16 tomas de corriente, y que estas pues deben de garantizar que un suministro 24/7 de la energía eléctrica. Debe contar también pues con monitores, ventiladores mecánicos, equipo, material de insumo, todo lo que el paciente pueda necesitar para su atención y la realización de procedimientos. Dentro de las características específicas, va más enfocada al área o al punto de vista del capital humano. Nos menciona que debe haber un médico encargado del área de terapia intensiva y que este médico pues debe ser un médico especialista en cuidados intensivos o especialista en paciente crítico. Debe contar también con una enfermera pues especialista en el área de cuidados intensivos o especialista en pacientes en estado crítico. Y que pues la documentación, o si es un licenciado en enfermería, debe de contar el licenciado de enfermería con documentos que avalen sus conocimientos en pacientes en estado crítico, como por ejemplo algún diplomado, por ejemplo algún curso, taller de, no sé, de RCP o de cuidados críticos, es decir, documentos que te avalen. Y en el caso de que existan pasantes de enfermería o de medicina o internos de medicina, pues el médico, en este caso, el médico adscrito o el encargado del área, va a estar facultado para supervisar al personal que rote por el área de terapia o de cuidados intensivos. Es decir, pues vamos a tener, o el médico y la enfermera del área va a tener una responsabilidad de monitorizar y de supervisar al personal. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos laboran en hospitales? Bueno, continuamos. A ver, aquí tenemos un mensaje. Dice Isabel, yo no. Ok, supongo que los demás sí laboran en hospitales. Cada institución cuenta con su propia distribución del área de cuidados intensivos. No todas las instituciones se apegan a lo que nos dice la normativa. Hay instituciones en las cuales simplemente se improvisó un área de terapia intensiva. Por ejemplo, cuando fue la pandemia o el punto más crítico de la pandemia, se improvisaron muchas áreas de cuidados intensivos. Entonces, muchas veces estas áreas improvisadas pues no cumplían con la normativa o no cumplían con los requerimientos necesarios. Habían salas en las que pues el espacio era muy pequeño y realmente había pues hacinamiento de pacientes, o bien no había espacio para colocar pues todo el equipo médico que se pudiese utilizar, porque hay salas en las cuales pues el paciente requiere de un gran número de equipos médicos
requiere en algún momento de tomas de radiografías, tomas de laboratorio, etcétera, que pues se requiere de cierto espacio para los procedimientos. Y a veces el poco espacio pues hace que se pueda realizar, como les digo, erróneamente algún procedimiento con el paciente. Ahora, vamos desde el punto de vista pues del área de enfermería. ¿Qué es la enfermera de cuidados intensivos? ¿Alguien tiene una idea qué es una enfermera de cuidados intensivos que nos quiera compartir, por favor? ¿Nadie? Bueno, una enfermera de cuidados intensivos va a ser el profesional de enfermería que administrará de forma directa cuidados de enfermería a pacientes enfermos de gravedad o lesionados. Es decir, aquí tenemos ciertos puntos o ciertos puntos para seleccionar, como por ejemplo, profesional de enfermería, que proporcionará de forma directa cuidados de enfermería a pacientes enfermos de gravedad o lesionados. Es decir, que la enfermera de cuidados intensivos pues va a ser aquella enfermera, puede ser especialista o no. Realmente a veces tienen a los licenciados trabajando en áreas pues de especialidad, lo cual pues desde un punto de vista es bueno y pues a la vez es malo. Bueno porque pues aprende, se conoce más, se desarrollan habilidades, y malo porque pues no nos están pagando como especialistas. Entonces, la enfermera de cuidados intensivos pues va a ser aquella que va a proporcionar a los pacientes que estén en una unidad de cuidados intensivos pues las intervenciones y cuidados de enfermería necesarios para garantizar la adecuada evolución de esos pacientes. A veces los pacientes tienen un mal pronóstico y sucede que los pacientes pues salen de su estado de salud, o a veces pasa todo lo contrario, que los pacientes tienen un adecuado pronóstico y, oh sorpresa, pues terminan falleciendo. Una disculpa, ya la maestra se conecta en un rato y ya volvemos, por favor. Entonces, en la enfermera de cuidados intensivos, ¿qué es la enfermera de cuidados intensivos? Habíamos dicho que pues va a ser la encargada, el profesional de salud, profesional de enfermería, que va a ser la encargada de proporcionar cuidados, pues en este caso de enfermería a un paciente en estado crítico. Y les decía que para proporcionar los cuidados a un paciente en estado crítico, pues se requiere de ciertas pues aptitudes y actitudes por parte del profesional de enfermería. Y una cosa o un dato que debemos de saber que
un paciente que está en terapia intensiva, pues nunca se sabe cuál va a ser digamos, su fin o cuál va a ser el estado final del paciente. Puede que sea un paciente que al momento de ingresar tenga un mal pronóstico y resulte que ese paciente pues termina pues saliendo del área de cuidados intensivos. Y o puede también que sea un paciente que tenga un adecuado pronóstico, pero pues lamentablemente termine falleciendo. ¿Cuál es la importancia de un área de cuidados intensivos en los sistemas de salud o dentro de las instituciones hospitalarias? Bueno, la importancia de este servicio radica en que pues recibe primero que nada a los pacientes más graves, los pacientes más complicados hemodinámicamente, los pacientes que requieren pues de que requieren de mucha atención, de muchos procedimientos y de muchos cuidados y que requieren también de muchas especialidades, porque esos pacientes no solo los ve el médico especialista en el área de cuidados intensivos, sino que esos pacientes los ve cardiología, los ve nefro, los ve neurología, los ve cirugía, los ve trauma, etcétera. Son pacientes que pues requieren de múltiples especialidades, inclusive a veces en las visitas médicas en el área de cuidados intensivos, pues el médico, por ejemplo, el traumatólogo te da unas indicaciones, el médico, en este caso, el médico, por ejemplo, el neurólogo te da otras, si necesita de servicios de cirugía, te da otras, el médico de terapia, pues te da otros cuidados o otras indicaciones. Es en este punto en donde necesita de un consenso de todos los profesionales de salud, primero desde los médicos. Necesita que todos los médicos estén pues en sintonía, que todos los médicos lleguen a una conclusión y aporten algo para el tratamiento de los pacientes y que se pongan pues de acuerdo en las indicaciones o en las rutas de tratamiento o en las líneas de tratamiento que se van a seguir con nuestros pacientes. También requiere de personal de enfermería, requiere de personal de enfermería que esté entrenado y capacitado para pues dar un cuidado a los pacientes en estado crítico. Requiere también de una atención constante. Atención constante, me refiero pues estrecha. Cuando un paciente está en terapia o en una sala de terapia intensiva, pues debemos de estar pegados a la cama del paciente. Ahí con el paciente debemos estar monitorizando signos vitales, tomando electros, realizando procedimientos, pero todo al pie de la cama del paciente, porque son pacientes que se pueden deteriorar en minutos, inclusive se pueden pasar días y se pueden llegar a deteriorar. Entonces debemos de estar pues muy al pendiente de esos pacientes y realizar los registros de enfermería adecuados. No nos olvidemos del aspecto legal para esos pacientes. Actualmente, pues, toda el área legal respecto al área de salud, principalmente el área de enfermería, pues está como en su punto más, digamos, crítico, ¿no? Donde, pues, por todo demanda. Entonces, hay que hacer énfasis en pues la vigilancia constante y la vigilancia estrecha a esos pacientes y el registro de pues los cuidados que estamos realizando a nuestros pacientes. También es cierto que la hoja, por ejemplo, de registro de enfermería de terapia intensiva es diferente al registro de un área, por ejemplo, de urgencias o una sala de hospitalización, por ejemplo, ginecología o cirugía general, etc. Entonces la monitorización y la vigilancia va a ser estrecha, la atención va a ser constante, 24 horas, 7 días a la semana, los días que el paciente
pues requiera de la estancia en el área de cuidados intensivos. Es importante también porque va a requerir de infraestructura y equipo. Primero, pues va a requerir que exista un área de terapia intensiva. Les repito, hay hospitales de segundo nivel que no cuentan con terapia o simplemente cuentan con un área adaptada, digamos, con 1 o 2 camas. Va a requerir también de equipo. ¿Equipo a qué me refiero? Pues, por ejemplo, ventilador mecánico, va a requerir, por ejemplo, para estudios de laboratorio, va a requerir radiografías, va a requerir inclusive tomografías, electroencefalogramas, va a requerir el electrocardiograma, va a requerir también de múltiples áreas multidisciplinarias del hospital, como ya les mencioné, radiografía, tomografía, laboratorio, va a requerir de las múltiples especialidades médicas, va a requerir inclusive también del área de quirófano, de selle, del área de limpieza, etcétera. Va a ser un área, un servicio que va a requerir pues de múltiples servicios del hospital. Va a ser un área crítica netamente para la atención de nuestros pacientes. Y por último, el hilo que existe entre la recuperación y la muerte. Un paciente que se encuentra en terapia intensiva va a estar en una línea muy delgada entre estos 2 puntos. Puede que el paciente recupere su estado de salud o bien el paciente pues termine falleciendo. Si uno de estos puntos falla durante la asistencia o durante los cuidados de nuestro paciente, pues esto va a ser o va a poner en riesgo la salud del paciente. ¿Por qué? Les repito, son pacientes en estado crítico, pacientes lo más grave que se puedan imaginar, pacientes que van a requerir de 1 enfermera, de 2 enfermeras, y actualmente los servicios de salud se encuentran muy saturados. Entonces, puede que en una sala de terapia le toque una enfermera para 5 pacientes, una enfermera para 6, 7 pacientes en terapia. Entonces, un paciente de terapia requiere de muchos cuidados, requiere de muchas intervenciones y de muchos procedimientos. Entonces, entre más demanda exista del servicio, pues más complicado o más ineficiente se puede hacer el cuidado proporcionado por enfermería, porque pues al existir mucha demanda, muchos pacientes para poca cantidad de profesionales, pues se corre ese riesgo. Por eso un área de terapia debe contar con todos los lineamientos establecidos por en este caso, la norma oficial mexicana. Si en sus unidades en las cuales trabajan no cuentan o no se encuentra estructurada de acuerdo a la normativa, pues yo les hago la invitación que sugieran a sus superiores cómo poder adecuar el área de cuidados intensivos para mejora de los servicios brindados al paciente. El objetivo siempre va a ser que los servicios que se brinden al paciente pues sean eficientes y sean con calidad y calidez. Ahora, bueno, ya hablamos un poquito de qué es la unidad de cuidados intensivos, ya hablamos otro poquito de la norma oficial mexicana, de qué es una enfermera de cuidados intensivos, ya hablamos de pues, los requerimientos para para la infraestructura del área de cuidados intensivos, ya hablamos también pues de los puntos importantes o de los puntos que va a necesitar un paciente para su atención en el área de cuidados intensivos. Ahora vamos a analizar pues qué situación va a llevar a este paciente o a un paciente, a un individuo a necesitar de un área de cuidados intensivos.
o de necesitar de cuidados pues críticos. Vamos a comenzar con la definición de salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos que pues la salud es el estado completo de bienestar tanto físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, esa definición pues es universal, yo creo que todos la conocemos. Y engloba la salud no solo ausencia de enfermedades, sino también como un equilibrio entre el individuo, entre la mente, lo social y el cuerpo. Existen diferentes pues, aspectos o diferentes situaciones que van a llevar al paciente a la pérdida del estado de salud. Ahí pueden haber factores intrínsecos, factores extrínsecos, pueden haber factores hereditarios, etcétera. Hay múltiples factores que van a llevar a este paciente a necesitar de un área de cuidados intensivos o mejor dicho, a perder su estado de salud y caer en un estado de enfermedad. La enfermedad se define, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como una alteración o desviación del estado fisiológico en unas o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por signos y síntomas característicos. Es decir, un paciente va a pasar de un estado de salud a un estado de enfermedad por múltiples situaciones o factores. Generalmente van a ser causas o etiologías conocidas y van a ser manifestadas o presentadas en el paciente por diversos signos y síntomas. Existen enfermedades que no son tan agresivas como otras, enfermedades que son lentas, enfermedades que su abordaje o su tratamiento pues se puede llevar de manera ambulatoria. Pero tenemos el otro lado. Existen enfermedades en las cuales pues se requiere, bueno, primero, se desarrollan de una manera aguda, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedad se puede desarrollar de manera aguda? Un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Es una situación que sucede de una forma aguda, de una forma rápida, inesperada, y que pues compromete el estado de salud de nuestro paciente, deteriorándolo y llevándolo a un estado de enfermedad. Pero existen otras patologías que, como ya les mencioné, que son patologías, digamos, leves o en las cuales el estado de salud del paciente no se va a ver tan comprometido. En este caso, los pacientes que van a requerir de un área de cuidados intensivos pues van a ser aquellos pacientes en los cuales su estado de salud se comprometa a tal grado que ponga en peligro su vida y que requiera de un seguimiento y de un abordaje o de un tratamiento exhaustivo, prolongado y específico. Porque les repito, hay patologías que sí ingresan, se tratan y bueno, el paciente egresa, pero la cantidad de cuidados, de intervenciones, de especialidades que se necesita para que ese paciente salga de ese estado de enfermedad, pues no es tanta a comparación de otras patologías. En un momentito más, pues vamos a ver las diferentes patologías más comunes en el ingreso de los pacientes al área de cuidados intensivos. Ahora, en el cuerpo humano existen múltiples sistemas. Tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema muscular, el sistema esquelético, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema reproductivo, el sistema excretor, por mencionar algunos. La enfermedad se va a desarrollar en uno o en más de estos sistemas de nuestro organismo o del cuerpo humano. Puede ser una patología que afecte solo al sistema nervioso o sea una patología que afecte sistema nervioso, sistema muscular, sistema respiratorio, sistema digestivo. Puede existir una cascada de afecciones
que o deterioren diversos sistemas del cuerpo humano. Entre más sistemas se deterioren en el cuerpo humano, pues mayor necesidad de cuidados específicos o del área de terapia intensiva tendrán nuestros pacientes. Pero también es cierto que hay áreas o sistemas del cuerpo humano que requieren de un abordaje más rápido o de una secuencia de tratamientos, de intervenciones más exhaustivas que otra. Por ejemplo, una afección al estado respiratorio pues requiere de ventilación mecánica. Entonces, la ventilación mecánica es un procedimiento invasivo que va a requerir de muchas otras cosas para pues mantener ese estado ventilatorio y por ende se puede deteriorar algún otro sistema pues en el cuerpo humano de nuestro paciente. Ahora, tenemos las condiciones que requieran cuidados intensivos como pues definición. Bueno, las condiciones que requieran cuidados intensivos van a ser aquellas patologías que van a desencadenar un estado de salud hemodinámicamente comprometido, pudiendo producir la muerte en cualquier momento. Es decir, nuestro paciente llega al área de urgencias porque todo paciente que ingresa a la área de terapia tiene que pasar por urgencias, a menos que sea un paciente que llega de traslado. Hay situaciones que de un hospital a otro, pues trasladan a los pacientes directamente pues al área de cuidados intensivos. Entonces, pues esos pacientes ya no pasan por el área ya no pasan por el área de urgencias, sino ingresan directamente al área de cuidados intensivos, pero previa coordinación. Las patologías van a ser pues aquellas que van a desencadenar un estado de salud hemodinámicamente comprometido, pudiendo pues producir la muerte en cualquier momento del paciente. Son patologías que les repito, que van a necesitar de cuidados específicos, que van a necesitar de intervenciones específicas y de monitorización o vigilancia las 24 horas. ¿Cada qué tiempo? Generalmente son signos vitales cada 30, cada hora, dependiendo la gravedad de las patologías o la situación del estado de salud de nuestro paciente. Aquí a continuación les puse varias patologías que son las más comunes o las más frecuentes al ingreso pues al área de cuidados intensivos. Vamos a platicar un poquito pues de cada una de ellas. Como primer patología tenemos la enfermedad por COVID-19. Sabemos que el COVID-19 pues es una enfermedad producida por una variante del coronavirus, en el cual pues es causada específicamente por el SARS-CoV-2, capaz de producir neumonía. Esos pacientes ingresan al área de terapia intensiva, requieren pues de ventilación mecánica, requieren de monitorización hemodinámica, requieren también de vigilancia pues de parámetros gasométricos, parámetros de laboratorio. Y el deterioro de los pacientes con COVID pues es muy rápido. No sé si alguno de los presentes tuvo la oportunidad de trabajar en algún hospital o de trabajar con pacientes COVID en el área de terapia. Entonces son pacientitos que se deterioran muy, muy rápido. Yo creo que más rápido que los pacientes, digamos, por otras causas o por otras patologías. No sé si alguien nos puede compartir un poquito de la experiencia del COVID en el área de terapia.
Entonces les decía que esos pacientitos pues se deterioran muy rápidamente y necesitan de muchos cuidados pues de enfermería. Los pacientes gran quemados. Los pacientes gran quemados son pacientes, bueno, se define primero un gran quemado como aquel con lesiones inducidas por daño térmico que justifican al menos 3 días de tratamiento de cuidados intensivos tras el traumatismo. Es decir, el paciente gran quemado va a ser un paciente que va a tener una pérdida exhaustiva de líquidos. De hecho, en el tratamiento de un paciente de gran quemado se enfoca más a lo que es la reposición de líquidos. ¿Por qué? Pues pierden muchos líquidos por las lesiones o las quemaduras. Generalmente cuando son pues más del 25% de superficie corporal y son de segundo o de tercer grado. Pero una vez que se aborda dentro del área de urgencias esos pacientitos, pues requieren de un abordaje en el área de cuidados intensivos, porque muchos de los pacientes llegan a necesitar ventilación mecánica debido a la gravedad de su situación o a la gravedad del estado pues, de quemadura que presentan estos pacientes. Y de igual manera, pues requieren una monitorización de signos vitales, de parámetros, de estudios de laboratorio, inclusive requieren de algunas curaciones pues específicas en alguna parte del cuerpo debido a las múltiples lesiones o a las múltiples quemaduras. El paciente con infarto agudo al miocardio, bueno, el infarto agudo al miocardio va a ser un síndrome coronario agudo que se caracteriza por la aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico a una parte del músculo del corazón, producido por la obstrucción aguda y total de una de las arterias coronarias que la alimenta. Es decir, el infarto agudo al miocardio va a ser una situación pues grave que va a requerir que el paciente se le inicie su tratamiento en el área de urgencias. Estos pacientes generalmente se trombolizan en el área de urgencias o inclusive pasan al área de terapia y se llegan a trombolizar en el área de terapia intensiva. Y pues requiere de un tratamiento específico, requiere de un tratamiento y monitorización pues constante. Por ejemplo, el tiempo o la estancia de los pacientes con infarto agudo al miocardio en el área de terapia intensiva va a depender del lado o de la parte de lesión en el corazón y de la magnitud del infarto pues, al miocardio y del abordaje también que se le dio a ese paciente, es decir, el tiempo en el que inició el cuadro al tiempo en el que se le comenzó a dar los primeros pues intervenciones, los primeros cuidados para el infarto agudo al miocardio. La patología es, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, pero es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo. El principal trabajo de estos órganos pues, es eliminar, como sabemos, los desechos del cuerpo y el agua de exceso. Pero en el aspecto de la insuficiencia renal pasa algo curioso. Los pacientes que van a ingresar a terapia pueden ser pacientes que tienen una insuficiencia renal aguda por diferentes causas, por diferentes etiologías, y pueden ser también pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica, pero por un mal manejo o un manejo no oportuno. Es decir, hay muchos pacientes que se les sabe o se les dice que están perdiendo la función renal y esos pacientes no hacen nada. Inclusive se les da la opción de pues la diálisis o la hemodiálisis y los pacientes no aceptan. Entonces pasan varias semanas, meses, y ese paciente llega al área de urgencias con una insuficiencia renal, en este caso crónica, pero pues debido por el tiempo que este paciente lleva sin tratamiento.
y puede necesitar en este caso de una, de una hemodiálisis de urgencia, de emergencia, y tiene que pasar al área de terapia intensiva. Entonces, son pacientes que también van a requerir monitorización, van a requerir cuidados específicos. Pueden, por ejemplo, tomando de referencia el paciente con insuficiencia renal, puede que necesite de una hemodiálisis, entonces se tenga que pasar al área de quirófanos para instalación del catéter. Entonces, por eso es el que el área de terapia debe estar con servicios del hospital. La sepsis es un criterio también para el ingreso al área de cuidados intensivos. La sepsis es una afección médica grave causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección, en el cual el cuerpo pues libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para combatir la infección. Pues la sepsis va a ser un acúmulo de bacterias en el organismo, en las cuales pues van a sobrepasar los niveles normales de leucocitos en sangre. Esos pacientes generalmente van a llegar muy sépticos o inclusive van a llegar con algún grado o algún tipo de shock, en este caso pues shock séptico, y van a requerir pues de manejo hemodinámico, van a requerir de ventilación mecánica, van a requerir de catéter venoso central, van a requerir de múltiples pues cuidados de enfermería para poder pues sacar al paciente de este estado. El estado de shock. El estado de shock es una de las principales indicaciones actualmente para el ingreso al área de terapia intensiva. El shock se define como una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Es decir, la falta de flujo de sangre significa que las células del organismo no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. Existen diferentes tipos de shock, dentro de los cuales podemos encontrar el hipovolémico, el neurogénico, cardiogénico, obstructivo. Entonces, cada tipo de shock necesita un abordaje diferente porque se enfocan a áreas diferentes. Todo se enfoca a nivel, digamos, circulatorio, pero uno se enfoca más a volumen, otro se enfoca a vasos, otro se enfoca al tejido miocárdico, otro se enfoca a, en este caso, algún taponamiento o alguna obstrucción. Pero esos pacientes, una vez que se les dé el abordaje inicial, necesitan de una monitorización, necesitan de un seguimiento adecuado. Es decir, esos pacientes muy seguramente van a necesitar ventilación mecánica, catéter venoso central, van a necesitar curaciones de alguna situación o lesión que tengan. Van a necesitar también, por ejemplo, de estudios de laboratorio, de radiografías, de todo lo que pueda ayudar a establecer un diagnóstico y un abordaje adecuado de los pacientes. Accidente cerebrovascular va a ser otra patología que va a requerir del ingreso a cuidados intensivos. El EBC se conoce como pues, una enfermedad vascular cerebral de rápido desarrollo, de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. El accidente cerebrovascular se puede clasificar en dos: isquemia, como pues en este caso por un infarto cerebral, o hemorragias. Cuando un paciente tiene una patología a nivel cerebral, requiere de muchos más cuidados, porque son pacientes que van a estar generalmente inconscientes, y al estar inconscientes, pues van a ser pacientes que van a necesitar de más cuidados, que van a necesitar de administración de medicamentos, que van a necesitar
de prevención de úlceras, que van a necesitar de ventilación mecánica, que van a necesitar de cambios de posiciones, etcétera. Y todos estos cuidados pues se deben de llevar a cabo, de realizar en un área que cuente, se deben de realizar en un área que cuenten con, pues, con el equipo y material necesario para proporcionar esos cuidados a los pacientes. El paro cardiorrespiratorio es otra situación de criterio de ingreso para un paciente en el área de cuidados intensivos. El paro cardiorrespiratorio es el cese del corazón o la actividad. ¿Quién tiene encendido su audio por ahí? ¿Dónde? Ya. ¿Encendido su audio por ahí? ¿Puede apagarlo, por No. favor? Yo creo que Rendón Zárate, ¿tú tienes encendido tu...? No. ¿Quién era? Espero que ya. Ajá, entonces les decía que los pacientes con paro cardiorrespiratorio va a ser otro criterio de ingreso para el área de terapia intensiva. El paro cardíaco, pues es el cese de la actividad, en este caso eléctrica del corazón, que resulta por la ausencia de la circulación sanguínea. El paro cardíaco, pues interrumpe el flujo sanguíneo a los órganos vitales, privándolos de oxígeno. Y si no se trata, pues produce la muerte. En el algoritmo de paro cardiorrespiratorio hay un área o un apartado de ese algoritmo que se denomina cuidados posparo cardíaco. Entonces, dentro de los cuidados posparo cardíaco o los cuidados posparo cardíaco de nuestro paciente, pues hay múltiples aspectos. Por ejemplo, en este caso, pues sería la ventilación mecánica, capnografía, estudios de laboratorio, radiología, estudios de electrocardiograma, también cuidado de la temperatura o la prevención de la hipotermia, cuidados también de, en este caso ya en días más avanzados del posparo, pues la recuperación de este paciente, la inserción a su vida normal, por ejemplo, de la ventilación mecánica, proporcionar alimentación por sondas o alimentación parenteral. Un paciente de terapia requiere muchos cuidados, es una lista interminable de procedimientos que se pueden realizar dentro del área de terapia intensiva. Los pacientes con emergencia hipertensiva. Bueno, una emergencia hipertensiva es un episodio de hipertensión arterial grave con signos de lesión a órganos blancos. Sobre todo, pues en este caso, el encéfalo, el aparato cardiovascular y los riñones. Por ahí existen otros que están considerados, como por ejemplo, las córneas. Un paciente con una emergencia hipertensiva va a ser un paciente que a causa de su patología, en este caso llegó a urgencias por una presión de, ¿qué te gusta? 250/190 y ya tuvo afecciones a órganos diana. Entonces tuvo pérdida de la conciencia o tuvo un infarto a consecuencia de pues estas cifras de presión arterial, tuvo un EBC a consecuencia de la emergencia hipertensiva y tuvo que pues pasar terapia para monitorización, para manejo, tratamiento, para nuevamente la realización de múltiples procedimientos de enfermería. En un momentito más vamos a ver algunos procedimientos de enfermería que pues se realizan en el área de terapia intensiva. Los bloqueos es otra indicación para los pacientes de terapia intensiva, como por ejemplo, bueno, un bloqueo se define como el bloqueo como una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas
a los ventrículos. La causa más frecuente, pues en este caso es la fibrosis y la esclerosis idiopática del sistema de conducción. Los bloqueos se pueden dividir en 3 tipos. El bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado que se divide en MOVITs 1 y MOVIT 2 y el bloqueo de tercer grado. Los pacientes van a necesitar como tratamiento definitivo un marcapasos. En este caso se denomina un marcapasos transcutáneo o un marcapasos permanente. Entonces esos procedimientos se van a realizar en el área de terapia y una vez que el paciente tenga instalado este dispositivo como tratamiento definitivo de la patología base del bloqueo, pues va a necesitar de una monitorización hemodinámica para valorar pues el adecuado funcionamiento de ese marcapasos, así como también puede que este paciente haya quedado con algún daño a nivel cardíaco, un daño neurológico por la causa pues del bloqueo o de la patología base. Los estatus epilépticos, es decir, las crisis epilépticas, los estatus epilépticos son las crisis epilépticas que se repiten en un intervalo corto de tiempo o son lo suficientemente prolongadas como para condicionar un estado epiléptico fijo y duradero. La epilepsia en un paciente, cuando se habla de epilepsia en un paciente se dice que tiempo es cerebro, ¿no? Es decir, entre más tiempo se pase en que el paciente se controle esos estatus o esas crisis convulsivas, pues más daño o deterioro va a tener a nivel neural. Entonces, las complicaciones, el estado, digamos, hemodinámico del paciente o vegetativo del paciente, pues va a ser aún mayor. Y van a requerir son pacientes que pueden requerir nuevamente, les repito, ventilación mecánica, monitorización, estudios, valoración por varias especialidades, de acuerdo pues a las afecciones que este paciente presente. El traumatismo craneoencefálico. El traumatismo craneoencefálico va a ser otra indicación de un paciente que requiera el ingreso al área de terapia intensiva. El TCE se va a definir como cualquier lesión física de deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía mecánica. Esta definición incluye a todas aquellas causas externas que puedan provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico, hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Bueno, respecto al TCE, sabemos que hay 3 tipos o hay una clasificación. Los pacientes que van a requerir de ingreso a área de cuidados intensivos son los pacientes que tengan TCE grave. ¿Por qué? Porque son pacientes que se tiene que monitorizar presión intracraneana, que se tiene que monitorizar signos vitales, que se tiene que inclusive descomprimir algún área cerebral, pacientes que van a estar intubados, pacientes que van a estar con catéter venoso central, que van a estar sedados, pacientes que van a necesitar administración de medicamentos estrictos, pacientes que van a necesitar de estudios pues complementarios, estudios subsecuentes. La pancreatitis aguda. Esta es otra indicación para ingresar al área de cuidados intensivos. La pancreatitis aguda consiste en una inflamación aguda del inicio repentino de más o menos intensidad, en la que tras el episodio se recupera la forma y la función de la glándula por completo. Bueno, los pacientes con pancreatitis aguda, si
no se les proporciona un adecuado manejo, pueden comprometerse hemodinámicamente, pueden llevar inclusive a hacer algún tipo de shock, pueden esos pacientes a tener un shock hipovolémico no hemorrágico a causa de la pérdida de líquido intracelular. Los pacientes van a necesitar de muchos cuidados. Esa es otra de las indicaciones para el área de terapia. Ahora, ¿qué requieren los pacientes que están en un área de cuidados intensivos? ¿Qué requieren? Bueno, requieren monitorización hemodinámica, monitorización de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, monitorización del ritmo cardíaco, monitorización de la temperatura, monitorización de la glucosa. No olvidemos la glucosa como un signo vital. Hay pacientes que ingresan al área de terapia y no se conocen diabéticos, pero se le tiene que pues checar por lo menos cada 24 horas la glucosa, porque al estar inconscientes o estar comprometidos, pues esos pacientes pueden desarrollar alteraciones en los niveles de glucosa. Procedimientos invasivos. ¿Qué procedimientos se puede realizar en los procedimientos invasivos? Bueno, instalación de sonda nasogástrica, instalación de sonda orogástrica, instalación de sonda de gastrostomía, instalación de sonda de yeyonostomía, instalación, por ejemplo, de un paciente con colostomía, se puede también la nutrición parenteral total, pueden ser pacientes también que requieran de catéter venoso central, de administración de medicamentos por ese catéter venoso central, que sean pacientitos que requieran de medición de la presión intracraneana, medición de la PVC, que requieran, son pacientes que requieran de múltiples cuidados de enfermería, pues que son invasivos y complicados. Son pacientes que van a requerir de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. Esos pacientes pues van a estar conectados a un ventilador mecánico que les va a proporcionar el apoyo ventilatorio necesario. Aproximadamente el 90% de los pacientes que ingresan, del 90 al 95% de los pacientes que ingresan a terapia requieren de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no. ¿Por qué? Porque pues hay una falla a nivel respiratorio. Déjenme ver cómo va la batería. Vale. Porque hay una falla pues a nivel respiratorio y como el estado respiratorio es uno de los principales parámetros o uno de los principales estados fisiológicos que se va a abordar en el paciente grave, pues se le debe de dar un soporte ventilatorio adecuado a esos pacientes. Se va a requerir también de administración de medicamentos, de sedantes, de aminas, de muchos medicamentos. Un paciente con terapia ¿cómo les digo? Uno se lo imagina, o cuando uno estudiaba se lo imaginaba como un paciente, me decían, como un arbolito de Navidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchas soluciones colgadas, muchas infusiones, muchos cables. Entonces es un paciente que va a requerir la administración de muchos medicamentos. Respecto a los medicamentos también hay que saber qué medicamentos son compatibles con qué medicamentos, porque hay indicaciones o inclusive en los medicamentos, en la ficha médica del medicamento, por ejemplo, ahí te viene, ¿no? Precauciones. No combinar medicamento con tal medicamento, o betabloqueantes, no combinar con betabloqueantes, no combinar con sedantes. Entonces hay que prestar también atención a estos ciertos medicamentos. Una práctica que puede ser adecuada para prevenir pues esos errores es
guardar las fichas técnicas de los botecitos o de las cajas de los medicamentos. Porque si es un medicamento nuevo que yo no lo sé manejar, no lo conozco, me leo la ficha técnica antes de administrar el medicamento. O si en ese momento no tengo la oportunidad de leerlo, pues bueno, le pido apoyo a alguna otra compañera que me explique cómo administrar el medicamento y posteriormente, pues ya después de turno en el camión, en casa, pues me detengo a leer la ficha técnica para saber pues qué complicaciones o qué daños le puedo causar a mi paciente. Se van a necesitar también cuidados específicos de enfermería. ¿Cómo qué cuidados específicos? Se va a necesitar de uno, los signos vitales cada 30 minutos o cada 60 minutos, dependiendo del estado pues hemodinámico del paciente. También se va a necesitar de lo que es el registro adecuado de todo pues lo que se le está proporcionando al paciente. Se puede necesitar de en este caso, alguna curación, de la cuantificación de líquidos al paciente. Eso es un punto muy importante en los pacientes de terapia, la cuantificación horaria de los medicamentos y de los líquidos que se van a infundir al paciente. De las pérdidas insensibles, también otro cuidado de enfermería específico serían pues las escalas de valoración en nuestro paciente. ¿Qué escalas podemos usar en nuestro paciente? Pues la escala de Glasgow, la escala de Ramsay, por mencionar algunas, la escala de la valoración pupilar, la escala de sedación. Entonces, son escalas que nos van a ayudar a valorar el estado de nuestro paciente. Por ejemplo, el riesgo de caídas, el riesgo de la cuantificación de la sonda Foley, cuantificación de sonda nasogástrica, la cuantificación del drenaje pleural, la cuantificación de algún estoma. O sea, un paciente en terapia, créanme que requiere de un sinfín de procedimientos y de cuidados de enfermería, porque muy aparte de la patología que llevó al paciente a ese estado de salud agudo, ese paciente tiene más patologías que vienen pues ahí en la colita. Por ejemplo, ese paciente ingresó por un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Pero ese paciente es diabético, es hipertenso, ese paciente se deterioró su estado hemodinámico a consecuencia del TCE, y se provocó, o ese paciente hizo una presión intracraneana, etcétera. Entonces, es una cadenita de que, muy aparte de la patología base del ingreso, pues hay muchas patologías atrás que pues requieren monitorización y manejo también. Estudios de laboratorio y de imagen. Estudios de laboratorio y de imagen continuos. Generalmente los pacientes en terapia te piden estudios de laboratorio dependiendo del estado de salud. Primero, dependiendo del estado de salud. Pueden ser estudios cada 3 horas, cada 6 horas, cada 2 horas, cada hora. Inclusive uno de esos estudios que más se solicita, por ejemplo, cada hora, cada 2 horas, es la gasometría arterial, para pues un adecuado valoración del estado hemodinámico y del estado ventilatorio del paciente. Y también estudios de imagen continuos, como por ejemplo radiografías de tórax, radiografía de abdomen, tomografías, etcétera. Entonces esos estudios se deben de tomar de manera continua. Inclusive el área externa, en este caso de radiografía, debe de ingresar al área de terapia, o deben haber dispositivos móviles para garantizar pues unos estudios diagnósticos pues adecuados y que no se movilice tanto, es decir, no se lleva a ese paciente de una sala a otra, porque a veces radiografía está, ¿qué te gusta? 500 metros o
200 metros, dependiendo la magnitud del hospital, y ahí vamos transportando al paciente grave en toda la sala, ¿no? Entonces, en todo el pasillo. Son situaciones que pues van a requerir los pacientes que se encuentran en el área de terapia. Y por último, van a requerir de la prevención de complicaciones. ¿A qué me refiero con prevención de complicaciones? Pues la prevención de úlceras por presión, la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, la prevención de alguna otra complicación hemodinámica del paciente a consecuencia pues de algún mal procedimiento o mala intervención en nuestro paciente. Por ejemplo, en la instalación de un catéter venoso central, si no siempre se tiene que comprobar con radiografía, porque puede que se le provoque a ese paciente un neumotórax al paciente a consecuencia de ese procedimiento. Entonces, siempre hay que ver por el paciente y tratar de prevenir las complicaciones. Actualmente, pues existen, les repito, normativas de los procedimientos, normativas de tratamiento, que si las seguimos al pie de la letra o nos guiamos de esas pautas, pues vamos a prevenir ciertas complicaciones en los pacientes. El médico de terapia, pues es el que va a dar las indicaciones, nos va a apoyar quizás en algún procedimiento. Por ejemplo, cuando un paciente en terapia cae en paro cardiorrespiratorio, pues se necesita de un equipo multidisciplinario. En ese momento, la enfermera nada más del área de terapia no va a poder sacar al paciente del paro, sino se tiene que activar un sistema de emergencia en el cual pues se tienen que llegar a esa área pues de más personal para proporcionar para proporcionar los cuidados y sacar a ese paciente de ese paro cardiorrespiratorio. Y nuevamente, una vez que sale el paciente del paro, pues los cuidados postparos, que por ahí pues ya les mencioné algunos. Ahora, dentro de los cuidados de enfermería, hay dos tipos de cuidados que son como prioridad. ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo al estado de salud del paciente, dentro de los cuales podemos encontrar los cuidados cardiológicos y los cuidados respiratorios. Respecto a los cuidados cardiológicos, son pacientes que van a necesitar monitorización del ritmo cardíaco a través de pues, el monitor. Van a necesitar también lo que es el electrocardiograma. Ese electro puede ser tomado cada 6 horas, cada 5 horas, dependiendo, o cada 24 horas, dependiendo la patología del paciente. Puede necesitarse también de cateterización arterial, la instalación de algún marcapasos, o inclusive que se necesite pues de un RCP. Por ejemplo, en el área de terapia debe haber todo el material necesario para realizar los procedimientos, dentro de los cuales pues debe incluir el carrito de paro, y pues debe estar bien surtido porque pues se va a necesitar en cualquier momento en el área de terapia. Y dentro de los cuidados respiratorios tenemos el suministro del el sistema de suministro de oxígeno. Si bien este sistema de suministro de oxígeno pues es una cadenita en el cual se pueden comenzar con puntas nasales, ir evolucionando hasta necesitar una ventilación mecánica en el cual se le puede proporcionar al paciente pues el 100% de FiO2. Pero los pacientes que ingresan a terapia generalmente, les repito, van a necesitar de una ventilación mecánica, es decir, van a necesitar de un FiO2 al 100% o a un 80 o 90% dependiendo pues las necesidades del paciente y también dependiendo la programación del ventilador mecánico. Pero cuando el paciente va evolucionando de una manera adecuada, existe algo que se llama destete. Entonces, en el destete se le va pues quitando al paciente poco a poco la cantidad de oxígeno, es decir, de un FiO2 de 90 se le va a ir disminuyendo hasta que ese paciente ya no requiera la ventilación mecánica, sino requiera, por ejemplo, una mascarilla con bolsa a 10 litros, y ahí se le va a ir destetando hasta que ese paciente llegue el momento que pues no requiera de ningún litro de
ni de ningún litro por minuto de oxígeno complementario. La intubación es una secuencia rápida de intubación, el CIRS, en el cual pues es una serie de pasos en el cual se le va a proporcionar al paciente la ventilación mecánica, o va a ser con la finalidad de realizar la ventilación mecánica de nuestro paciente. Y esta intubación pues se va a necesitar de medicamentos, de equipo para realizar el procedimiento. Van a haber situaciones en la cual también el paciente va a tener una vía aérea difícil, es decir, pueden ser por situaciones anatómicas del paciente o por situaciones pues externas, obstrucción o inclusive a consecuencia de su patología o a consecuencia de su estado de salud, se le va a hacer imposible. Otro procedimiento también que se puede realizar es lo que es la traqueotomía, por ejemplo, cuando la intubación pues no se puede realizar. La aspiración de secreciones, ese procedimiento es muy común, uno de los más comunes dentro del área de urgencias, perdón, dentro del área de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes van a estar ventilados y se debe que pues realizar aspiraciones de secreciones, ya sea por circuito cerrado o por circuito abierto. He visto videos así en YouTube, en el cual los pacientes no fallecen de su patología base, sino fallecen de un tapón de secreciones en el tubo endotraqueal. Entonces, por eso es muy importante la aspiración de secreciones, ya sea con técnica pues abierta o con técnica cerrada. La gasometría arterial también incluye dentro de los cuidados respiratorios, porque a través de la gasometría arterial se va a poder valorar el estado respiratorio de nuestro paciente. Y vamos a poder determinar qué tanto o qué tan, digamos, estable está el estado respiratorio o qué tanta necesidad tiene de ese estado respiratorio, y se le va a poder ajustar al tratamiento. En este caso, si está el paciente con ventilación mecánica, gracias a la gasometría arterial se le va a poder modificar parámetros a ese ventilador mecánico para garantizar un aporte de oxígeno adecuado a nuestro paciente. Bueno, pues el curso consiste de 2 horas, hora y media de ponencia y 30 minutos para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? Gracias, maestro, por la ponencia. ¿Alguna duda o comentario? Este primer tema fue como una pequeña introducción así para los demás temas de terapia y para el diplomado de terapia intensiva. ¿Alguien?
Pues creo que no tienen ninguna duda, maestra. La felicitan por su ponencia y que todo es entendible en los comentarios. ¿Usted desea finalizar con alguna otra cosa o sería todo? Sería todo. El maestro Abel iba a comentar algo al final, pero no sé si se encuentra. No, no se encuentra presente. Bueno, entonces, les comento de una vez. El próximo tema de secuencia de los temas de terapia intensiva va a ser para la fecha 20 de mayo, el siguiente tema, que lleva por nombre, de un momentito, por favor, ya que el maestro Abel no se encuentra. Ajá, entonces la siguiente fecha es 20 de mayo con el tema de sistemas de suministro de oxígeno. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de dispositivos para proporcionar oxígeno a los pacientes. Fecha 20 de mayo, sistema de suministro de oxígeno. 27 de mayo, tipos, es el siguiente, la tercera fecha de cursos. Y el tema es tipos de ritmos básicos de electrocardiograma. Vamos a ver un poquito de electro en el tercer pues, día de curso, y en el 20 de mayo los sistemas de suministro de oxígeno. Y el diplomado que está programado va a iniciar en el mes de junio, fecha 19 de junio, por si alguien está interesado. 19 de junio. Igual 2 módulos por mes, 2 clases por mes, son 9 módulos. Los temas de los módulos es el primer módulo, enfermería de cuidados intensivos. El módulo 2, cuidados del paciente crítico con trastornos respiratorios. Módulo 3, cuidados del paciente crítico con alteraciones cardíacas y vasculares. Módulo 4, cuidados del paciente crítico con trastornos del ritmo cardíaco. Módulo 5, cuidados del paciente crítico con trastornos neurológicos. Módulo 6, cuidado del paciente traumatizado. Módulo 7, cuidados de los pacientes con trastornos endocrinos. Módulo 8, cuidados del paciente crítico con trastornos renales. Y módulo 9, cuidado del paciente crítico con trastornos hematológicos. Nada más para hacerles el comentario. Pues de mi parte sería todo entonces. Gracias, maestra. Pues como escucharon, compañeros, ahí está la invitación para los que quieran seguir acompañándonos en los siguientes cursos. Igual el diplomado está abierto por cualquiera de ustedes que se quiera anotar. El número del maestro Abel ya se los mandé en el chat. Por cualquier duda, estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego.